Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y aquí estamos todavía muy temprano, aquí estoy también con las alergias, pero para la gloria de Dios tenemos siempre palabra para compartir. Que nadie nos separe del amor de Dios, que nada nos separe del amor de Dios. Alergias, problemas, aflicciones, el apóstol Pablo lo deja claro. Y estos días estamos hablando de Filemón. Filemón era uno que se había convertido a través de Pablo, parece, al menos aquí lo que nos explica la Biblia. Y estamos viendo ahí el amor de Filemón. Filemón tenía tanto amor porque el centro de su vida era Jesucristo. ¿Y quién más que este, verdad? No podemos tener otro ejemplo en nuestras vidas. El centro de nuestras vidas, como la vida de este hombre, tiene que ser Jesucristo. Coge tu Biblia, hoy vamos a meditar el versículo 8, 9 y 10. Pero quiero añadir un punto aquí del versículo 2 y el versículo 1 que se me olvidó. Y lo voy a añadir aquí, vamos a aprovechar y para que todo sea meditado, que no se quede ni un punto ahí sin que lo compartamos. Que Dios te bendiga muchísimo y empezamos. Vemos ahí que dice Pablo en su salutación, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Aquí ya dijimos que Pablo quería dejar claro que no era prisionero de Nerón, sino de Jesucristo. Luego dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos ahí, según estábamos mirando antes la explicación, esta carta Pablo la escribió a Filemón durante, el tiempo que estaba, en el tiempo que estuvo preso, y esto fueron 2 años. Por eso vemos que después de estos 2 años hemos estado leyendo aquí en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30, dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vemos ahí que no se explica muy bien si fueron después de 2 años, porque si estuvo preso, no sé cómo también iba a alquilar la casa. Entonces, no se explica muy bien ahí, pero vemos que lo que sí está claro es que Pablo seguía recibiendo a gente estando preso o alquilando. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo, como estoy pasándolo mal, ya no puedo seguir evangelizando, ya no puedo seguir predicando. Pero no, vemos que Pablo, hablan del alquiler y hablan también de que estaba preso. Entonces, de las 2 formas, el hombre recibía gente allá donde estaba. Y en el versículo 2 vemos que dice ahí, y a la amada hermana Apia, ¿verdad? Vemos, mi querido amigo, que también dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia, aquí hay un punto importante, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón había puesto su casa. Mi alma te alaba. Este hombre sí que amaba a Dios. Había puesto su casa a disposición para los creyentes de Colosas, para que celebrasen ahí los cultos de adoración. Fuerte. Las iglesias en los hogares eran comunes en la época del Nuevo Testamento. Por eso te estuve diciendo también en el otro versículo, vimos ahí que las iglesias, la gente en este tiempo las ponían en casa. Vemos que aquí, que en el siglo III es cuando ya constan edificios que están dedicados, o sea, lo que nosotros llamamos la iglesia. En este tiempo no estaban, eran células que estaban en las casas, pero por eso vemos aquí el ejemplo de Filemón, que había entregado su casa para que celebren ahí los cultos de adoración. Quiero que leamos el libro de Romanos 16, versículo 5. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Tenían las iglesias en las casas. Vamos a leer también 1 Corintios 16, 19. Que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila. Mira, dice, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, seguimos viendo que las iglesias estaban en las casas. Quiero leerte también Colosenses 4, versículo 15. Dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos ahí, como se estuve diciendo en el vídeo anterior, que las iglesias estaban en las casas. Hasta el siglo III no se hablan de iglesias independientes. El siglo III vemos ahí que ahí donde es cuando empiezan a mencionar las iglesias, edificios que constan de templos independientes para los creyentes, de los creyentes en este caso. Y ahora sí, mi querido amigo, vamos a pasar a nuestro tema. Lo hemos llamado, mira, no solía salir mucho de los temas que ya están aquí escritos. Vamos a hablar de Pablo intercede por Onésimo. Esta es la primera parte que vamos a
que vamos a meditar hoy, donde Pablo intercede por Onésimo. Y para esto vamos a leer versículo 8 hasta el 10. Y como hacemos siempre, un versículo bíblico, una explicación, un versículo bíblico, una explicación para que podamos entender por qué Pablo dijo esto y para qué lo dijo. La primera parte dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿verdad? Para mandarte lo que conviene. Vemos aquí que empieza la intercesión. Vamos a meditar este versículo 8 para ver qué quiere decir Pablo con esto de que le está mandando a Timoteo le está mandando a Filemón lo que conviene, refiriéndose a la liberación de Onésimo. Entonces vemos aquí que Pablo le dice a Timoteo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, él pudiera aquí estar hablando de la autoridad suya como apóstol, pero de la autoridad suya como apóstol intercediendo por Onésimo, pero él no lo hace así, sino que el apóstol Pablo, él procura, ¿verdad? Él procurará la liberación de este hombre de otra forma. No va ahí con el plan: yo soy apóstol y yo te lo digo y yo te lo mando. No, él procurará la liberación de este hombre por otros medios. Entonces, con otras palabras, vamos a pasar al versículo 9. Entonces, como hemos dicho, como hemos explicado en el versículo 1, el apóstol Pablo no va con la autoridad que tiene como apóstol, sino que él coge otro camino. Y ahora lo vamos a ver en el versículo 9. Mira lo que dice, vamos a verlo en el versículo 9. Mira lo que dice aquí, dice, versículo 9. Más bien te ruego por amor. ¿Te das cuenta? En vez de ir con la autoridad de que yo soy apóstol, yo soy tu tal y tienes que hacer, porque recuerda que dijimos que Filemón pudo ser convertido a través de Pablo, porque la Biblia, aquí lo que hemos leído según las explicaciones, él era convertido de Pablo. Entonces, él no fue a él con esta autoridad. Lo que hizo el apóstol Pablo, que era humilde, dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo nunca quiso ser prisionero de Nerón, lo está dejando claro en cada versículo bíblico que estamos leyendo. Ahora vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Entonces, esta primera parte vamos a ir por partes, ¿vale? Vemos ahí que dice: más bien te ruego por amor. Este es el verdadero comportamiento de un verdadero apóstol y un creyente. En vez de ir con la soberbia de que yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta, tengo el ministerio. No, él va con la humildad. Entonces, este es el verdadero comportamiento de un apóstol y de un creyente. Pasamos a la segunda parte. Dice: siendo tal como soy, Pablo, ya anciano. Estamos viendo aquí que era al final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Él debe haber tenido unos 63 años en ese entonces. Entonces vemos aquí que este hombre estaba ya mayor. Vamos a pasar a la otra parte. Dice, ahora además en esta versión dice prisionero de Jesucristo. Como os dije antes, declara otra vez todo orgulloso que él, mi alma te alaba. Él lo declara como un símbolo de orgullo. Yo soy prisionero de Jesucristo. ¿Cuántos hablamos así? Yo soy prisionero de Jesucristo, dice el apóstol Pablo aquí. Vamos a pasar al versículo 10. Y el apóstol Pablo lo dice con todo orgullo. Yo, prisionero de Cristo. Amén. Vamos a pasar al versículo 10 para ir terminando. Dice así: y te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén. Este hombre no paraba, aunque estaba en la prisión, en pleno sufrimiento, porque las prisiones de este tiempo no son como las prisiones, ni comparación. No hay comparación con las prisiones que tenemos ahora, pero vemos ahí que este hombre, aun siendo prisionero, engendraba hijos en la prisión. Súper fuerte. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vemos aquí que dice: te suplico por mi hijo Onésimo. Aunque él era la causa de la carta que estaba escribiendo Pablo, era la primera vez que se le menciona. Y también vemos aquí que Onésimo era propiedad de Filemón. Y parece que se había huido, este hombre se había escapado de su amo a Roma. Y ahí es donde se nota que le conoció el apóstol Pablo. Y Roma, de donde había huido este hombre, de su amo, que era Filemón, vemos que eran 1.609 kilómetros.
Y esta ofensa era muy seria. Entonces el apóstol Pablo está intercediendo por este hombre porque sabía que fue muy serio lo que había hecho. Pero este hombre se había convertido. Dice en quien engendré en mis prisiones. Este hombre se había convertido y ahora Onésimo se había convertido a Cristo a través de Pablo y Pablo estaba escribiendo a Filemón, que ahora es hermano de Onésimo, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad? Mira, y luego dice aquí que he engendrado en mis prisiones. Vemos aquí que este hombre que estaba huyendo, Onésimo, ¿verdad? Pone aquí Onésimo, que había huido, se puso en contacto con Pablo y se convirtió a Cristo. Y ahora Pablo tiene que interceder por él, a su amo, que era Filemón, y gracias a Dios, Dios tiene propósito para todo. Dios tiene propósito para todo, mi alma te alaba. Entonces, seguimos hablando de Onésimo. Onésimo, esclavo de Filemón, había huido, tal vez llevándose consigo algunos bienes de su amo, porque, ¿verdad? Pensaría que ya no me va a pillar. Esto lo vas a ver en el versículo 15, 16, 18 a 19. De alguna manera llegó a Roma, trabó amistad con Pablo y se convirtió a Cristo bajo el ministerio del apóstol. Ahora Pablo, escucha mi querido amigo, escribe esta carta pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo con amabilidad, con amabilidad, amor y perdón. Entonces vemos ahí que Pablo está intercediendo por Onésimo que huyó de su amo Filemón, y Filemón, lo que os digo, que Dios tiene propósito con todo. Filemón se convirtió a través de Pablo, y ahora Dios hace que Onésimo tenga contacto con Pablo, se convierta a él, porque a mi alma te alaba, se convierta a él, y cuando se convierte a él, ahora Pablo puede interceder por este hombre, para que Filemón, que es su amo, lo reciba con amor y que lo perdone. Fuerte, mi querido amigo. Vemos aquí como el Señor tiene propósito con todo. Dios tiene propósito en todo, tiene propósito. Este hombre Onésimo, seguro que cuando huyó, como hemos visto aquí, se llevó algunas cosas. Y estas cosas que se llevó, pues seguro que Filemón, porque era una cosa muy seria cuando un esclavo huye. Porque está huyendo de su propietario, porque los esclavos eran propiedad de alguien, los compraban. Qué fuerte, ¿verdad? Los compraban, y cuando los compraban podían hacer con ellos lo que quisieran, pero este Onésimo huyó. Y cuando huyó, Dios derramó de su gracia para que tenga un encuentro con Pablo, y Pablo precisamente conocía a Filemón porque Filemón se había convertido a través de Pablo. Y ahora Pablo está intercediendo para reconciliarlos. Este es nuestro papel en la tierra, reconciliar a las personas de Cristo y reconciliarlos entre ellos. Un cristiano no puede ser el que mete cizaña. Un cristiano no podemos ser los que dicen, ¡wow! Mira, que huyó de ti, ahora lo tengo aquí, venga, atrápalo. No, nosotros tenemos que ser los que traemos la reconciliación. Es nuestro papel. Que Dios te bendiga muchísimo, y vamos a dejar esto hasta aquí. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.